Entonces, hoy día vamos a ver entonces cómo la literatura, cierto, del género del terror va a principalmente a rescatar esta idea de la estética de lo literario y que en ella vamos a producir diferentes sensaciones que nos hace también textos interesantes. Recordemos la clase anterior. La clase anterior vimos lo que es la estética literaria y que es la primera clase de la unidad. Principalmente la estética literaria tiene que ver, cierto, con esta idea de la belleza literaria en cuanto se crea, cierto, un texto literario y que genera en nosotros como lectores un placer estético que conmociona nuestros sentidos, hace que nuestra mente como lector, cierto, juegue con esta idea de las sensaciones que nos produce la historia contada ahí. Sean diferentes sensaciones, como por ejemplo terror, suspenso, tristeza, melancolía, alegría, etc. Entonces, indaga en la belleza de lo subjetivo y esta subjetividad y valoración la vamos a rescatar en textos que nos demuestran situaciones ciertos sociales, políticos, filosóficos, religiosos, educativos, etc. ¿Ya? Entonces, partimos con la materia, ¿cierto?, que hay que ver en tercero medio, que es la novela del terror. Así que vayan tomando apuntes, porque esto sí o sí entra en la prueba de unidad. La novela del terror es un subgénero dentro de la novela en sí, ya porque tenemos distintos tipos de novela. Tenemos novela policíaca, novela, cierto, biográficas, novela, cierto, de ciencia ficción, novela, cierto, existencialista, y dentro de todo ese tipo de rama de novelas tenemos la novela del terror. Su principal característica, como dice ahí, y rasgo distintivo es el cultivo del miedo, y ahí tenemos un rasgo estético que es lo que estamos analizando, y sus emociones asociadas principalmente con el objetivo literario, que es el temor, ¿ya? En el siglo XVII, el terror aparece como un género literario representado por la novela gótica inglesa, ¿ya? Y ahí vamos a conocer ahora uno de los autores más principales, más conocidos y más leídos de la literatura universal de la novela del terror. Dentro de la novela del terror tenemos lo llamado su influencia gótica, ¿ya? La literatura gótica, ¿cierto?, es un subgénero de esta literatura del terror y que se basa también en la literatura romántica, esta literatura que surge a fines también del siglo XIX, en rebelión, ¿cierto?, a las normas impuestas. Es una literatura principalmente subjetiva que va a prevalecer los sentimientos y las sensaciones que tienen los personajes y se va a proyectar de manera estética para el lector y que fuese interesante también leerlo. Esto se ha llevado también al cine, hemos visto representaciones de libros importantes a través del cine, ya, así que ahí podemos también poder desarrollar, y lo que vamos a hacer en la actividad de esta clase, desarrollar esta novela del terror. En este caso, como dice ahí en el recuadro amarillo, en la literatura gótica, que está influenciada esta novela del terror, se encontró un lugar para explorar el trauma psicológico que de repente le sucede al ser humano, todo este aspecto de trastocar, ¿cierto? En este caso la memoria, la inteligencia, la lógica de la vida, ya los males que le sufre al hombre y las enfermedades mentales. Con eso surge este tipo de novela. Entonces, la novela del terror, influenciada por esta literatura gótica, presenta temas como el misterio y el miedo, ¿ya? Presagios y maldiciones. La atmósfera y el entorno principalmente tiene que ver con la descripción que se hace del ambiente como lugares tenebrosos, lugares en este caso oscuros,
o en este caso abandonados, etcétera. Una actitud sobrenatural y paranormal donde hay sucesiones y sucesos, en este caso extraños, que salen de la lógica del lector, ¿ya? También tenemos el romance, pero este romance es pasional, que se convierte también en tragedia al final de la historia. El villano, ¿cierto?, que presenta todo este enigma, ¿ya? Y que también tiene un poco de, en este caso, de locura, ¿ya?, al realizar sus actos. La angustia emocional también de los personajes que padecen esta novela de terror, las pesadillas, el antihéroe, ¿ya?, y la damisela en apuros, ¿ya? Entonces, todas esas características van a conformar esta novela de el terror, ¿cierto? Y que también van a poder ustedes desarrollar en el texto, que es la tarea que les voy a dejar. Grandes autores del terror, ¿ya? Vamos a ver que por esta línea del tiempo hay un salto tremendo, ¿ya?, para llegar a, en este caso, a la fecha actual, ya que han pasado muchos años para que en la actualidad pudiesen superar, como por ejemplo vamos a ver que al final se encuentra Stephen King. Stephen King tuvo que realizar, en este caso, una literatura tan preponderante y tan significativa estéticamente del terror para que sea considerado después de mucho tiempo un gran escritor de la literatura del terror. Nuestra primera autora de literatura del terror fue Mary Shelley, ya que ella creó, ¿cierto?, el Prometeo encadenado, o lo que ustedes conocen como Frankenstein, ya como la ciencia y la locura de este científico médico que a través de diferentes técnicas ha podido, ¿cierto?, trascender la muerte y a través de diferentes técnicas crear a este cuerpo, ¿cierto?, esta persona que ya había estado muerta, y darle vida, ¿ya? Y que también tiene hermetismo, y esta novela también del terror. Luego sigue Edgar Allan Poe, ¿cierto?, este romántico, ¿cierto?, y escritor de cuentos cortos, como El gato negro, ¿cierto? Y el texto que les voy a dejar también como tarea, ya. Él también se caracterizó por ser uno de los escritores del cuento y del relato corto donde prevalece el suspenso y el terror. Así que los invito ahí, si pueden ir leyendo también un poco de estos autores o conocer como de manera conocimiento general, para que algún día, ¿cierto?, si quieren tener un desarrollo más literario, poder acceder a estos autores. Después viene Bram Stoker, ¿cierto?, muy particular, otro autor del terror, y que se destaca por crear este libro tan famoso y que se ha llevado al cine, al teatro y a mil exposiciones, que es Drácula, ¿ya? Después sigue Lovecraft, otro escritor de cuentos, también parecido a Allan Poe, pero que también es significativo, ya que él lo que desarrolla más es el espacio y el ambiente en donde desarrolla los personajes, ¿cierto? Como Las ratas en la muralla, que es un cuento muy particular y muy interesante de leer. Y ya nos vamos al casi al siglo XX contemporáneo, y encontramos a Stephen King, un autor estadounidense muy particular, porque a través de él hemos visto miles de películas, ¿ya? ¿Alguien ha visto alguna película o han leído un libro de Stephen King? ¿Alguno de ustedes? Y yo sé que sí, que quizás no libros, pero sí películas. ¿Alguien ha ha leído un libro, ha visto una película relacionada con un libro de él? It, eso, el del payaso. ¿Ya? ¿It que se llama así? Ya, Profe, fíjense que, dígame. se supone que 1907 es su fecha de nacimiento. Claro, es su fecha de nacimiento y los ordené por su fecha de nacimiento, no por su carrera literaria. ¿Ya? 1907, pues de ahí, en este caso, parte, ¿cierto?, este autor. Entonces, como dice Aileen, está muy bien. Fíjense que esta película es tan preponderante y a algunos le causa más miedo que a otras,
¿ya? Pero fíjense cómo el cine va a captar la literatura que plasma este autor y que lo vamos a trabajar ahora. Stephen King entonces es un escritor estadounidense considerado el doctor del horror, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sus escritos, que han sido llevados al cine, en sus escritos va a mostrar un lenguaje informal, ¿cierto? Es decir, de una historia tan cotidiana que nosotros mismos como lectores nos podría suceder. Es cuando nosotros contamos historias de terror, ¿ya? Donde lo contado es como que si uno lo hubiese vivido, ¿ya? Utiliza ese lenguaje informal para captar, ¿cierto? En este caso, la atención del lector. También usa palabras formales, es decir, cuando se expresan sus personajes, la forma en que se expresan muchas veces usan lenguaje propio donde viven, quizás algunas palabras vulgares. ¿Para qué? Para retener y captar de que son personajes más cercanos al lector y no como un lenguaje tan docto, donde a nosotros como lectores será un poquito difícil de acceder a esa palabra y tener que buscar un diccionario, etc. La temporalidad es lineal, ya no juega tanto con el tiempo en cuanto al desarrollo de la historia, ya, sino que es normal con esta idea que les vengo diciendo, que tiene que ser cotidiano y normal para que en algún momento, cuando ocurra este cambio de lo paranormal, de lo trastocado que es esta realidad para producirnos la sensación de terror, sea impactante. Usa mucho la corporalidad, es decir, los personajes son muy humanos, realizan acciones parecidas a lo que nosotros en realidad podemos ver, ¿ya? Utiliza también hechos reales convertidos en ficción, ¿ya? Hay un cuento que se llama Área 81 de Stephen King, donde un niño, ¿cierto?, va a buscar su paz y va a investigar, ¿cierto?, una pequeña bencinera que está solitaria y en ella se queda toda la tarde y se da cuenta que hay ahí un automóvil que no tiene gente y está vacío y está solitario. Y al observar desde adentro del área, que se llama Área 81, que es la área de servicio, se da cuenta que este simple auto, en algún momento cuando se empiezan a aparcar ahí, es decir, a llegar autos ya con distintos motivos y que cada uno, cierto, se va a contar ahí en el relato de manera misteriosa, este auto en algún momento los va a succionar, ¿cierto? Y se convierte en un monstruo que para Stephen King, ¿cierto? En algún momento en la infancia a los niños algo les causaba terror, como, ¿cierto? Esta idea de que un auto abandonado podía ser un monstruo, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, este monstruo que está debajo de la cama, ¿cierto? Entonces, Stephen King va a rescatar todos los miedos que nosotros tenemos y va a convertir en su maravillosa saga de libros que tiene. Por eso hoy también, ¿cierto? Este payaso que nos causa tanto terror y que si nosotros preguntamos a algunas personas les causa miedo, ¿ya? Personajes que se conectan con los diferentes libros, hay personajes que unen y así tenemos una intertextualidad dentro de los libros de Stephen King que nos hacen, por ejemplo, una sensación o un momento o un personaje que se va a nombrar en otro libro, ¿ya? También hay momentos de sueños premonitorios o presagios que nos muestran sus libros, niños videntes, como vamos a ver ahora, que es un niño muy particular. Vamos a dar un ejemplo del tráiler del Resplandor, ¿ya? Otro libro muy interesante para poder rescatar esta estética de la literatura y factores sobrenaturales y extraordinarios. Conociendo un poquito de Stephen King, vamos a ejemplificar la estética de la literatura en esta novela del terror a través del ejemplo de un libro de Stephen King que se llama El Resplandor. Entonces aquí un resumen para entender ahora el tráiler y aquellos que lo han visto y han leído muy bien, porque vamos a rescatar cómo nosotros podemos obtener esta estética, interpretación de estética de la literatura. El Resplandor tiene la siguiente síntesis, yo la saqué directo del libro que se encuentra en la contraportada, ¿ya? Redrum dice,
Es la palabra que Dani había visto en el espejo. Y, aunque no sabía leer, entendió que era un mensaje de horror. Tenía 5 años y esa edad, pocos niños son conscientes de que los espejos invierten las imágenes y menos aún diferencian entre la realidad y la fantasía. Pero Dani tenía prueba de que sus fantasías relacionadas con el resplandor del espejo acabarían cumpliéndose. Redrum, murder, asesinato. Su madre estaba pasando en el divorcio y su padre obsesionado con algo muy malo, tan malo como la muerte y el suicidio. Necesitaba aceptar la propuesta de cuidar de aquel hotel de lujo, de más de 100 habitaciones aislado por la nieve, durante 6 meses. Hasta el deshielo iban a estar solos. ¿Solos? Y así partimos entonces con este tráiler para poder rescatar la estética de este lenguaje. Para algunas personas, la soledad y el aislamiento llegan a ser un problema. No para mí. ¿Qué me dice de su mujer y de su hijo? ¿Cree que se amoldarán tan fácilmente? ¿Les gustaría? ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No lo sé. Venga, Tony, dímelo. ¿Qué hay en la 237? Nada. Tú no debes acercarte por allí nunca. No debes entrar. ¿Me entiendes? No entres. Aquí. Nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad? ¡Cabritillo! ¡Dejadme entrar! ¡Aquí está Jack! He tenido una pesadilla horrible. Por matar a tía Dani. Me estoy volviendo loco. Ya. Para algunas Si personas, pudieron ver la entonces, este es un libro muy particular, ¿ya? Porque va ahí a fundar todo lo que después Stephen King va a desarrollar en su literatura, que es esta captación del terror. Con lo que ustedes pudiesen ver del video, aparecen personajes ahí bien en particular, ¿ya? ¿Alguno me puede describir algún personaje con lo que yo les conté? Ahí aparecen principalmente el papá, Tony, que es el niño, y la madre de él. ¿Ya? ¿Alguien me puede describir algún personaje que aparece ahí? Con esta idea del terror. Aileen, Krishna, Noelia, Amanda. ¿Cómo podrían ser estos personajes? ¿O se los imaginan ustedes ahí? ¿Cómo es este niño? Si ustedes lo miran y están frente al espejo, ¿con quién cree usted que habla ese niño? ¿Qué se imaginan ustedes? Estamos suponiendo, quizás usted no ha visto la película, pero estamos suponiendo. ¿Con quién quizás habla ese niño en el espejo? ¿O qué le ocurre al padre ahí de la historia? ¿Alguien sí me puede decir? Ya, Aileen dice con un fantasma tal vez. Ya,
Muy bien, tú pudiste captar que hablaba quizás con un fantasma, ¿ya? Habla con un fantasma, porque pero ese fantasma, más que fantasma, es su mejor amigo, ¿ya? Con él es que habla y por eso le hace así con el dedito, si nosotros vamos a leer, ver esta película, por eso él le habla a alguien y ese alguien es su mejor amigo, ¿ya? Por eso cuando la mamá está sentada con él, antes de partir a este viaje, que el papá, cierto, tenía que cuidar durante ciertos meses un hotel en las montañas donde no había nadie, ya era como un guardia. Entonces la mamá le dice, ¿qué le parece a Tony en este caso? Que sería su mejor amigo, ¿ya? Entonces vemos que también esta idea del mejor amigo muchas veces va a jugar con esta idea de lo paranormal. Y vamos a ver, hacemos el análisis ahí, vamos a apretar clic para que se vea. Que es un niño que tiene un amigo imaginario, ¿ya? Y que le va a producir esta sensación de hermetismo, ¿cierto? Y de misterio. ¿Qué va a pasar con este amigo imaginario? ¿Qué le va a mostrar a este niño, ¿cierto? Que va a llegar a este hotel solitario, ¿ya? Algo va a ocurrir ahí. Y este padre, que es el protagonista central también, porque él recibió ¿cierto? Un trabajo de cuidar este hotel en las montañas de manera solitaria, y tenemos otra característica del terror, lo solitario, donde pueden ocurrir estos fenómenos paranormales, y que este hotel lo trastoca, algo le ocurre, algo paranormal, que pierde la razón y al final se convierte en un asesino en serie, ¿ya? Y que no es capaz de evidenciar el cariño y puede matar hasta a su hijo y hasta a su propia esposa. Por eso tenemos una descripción del espacio, en este caso del ambiente, y eso es lo que nos produce esta película, y si nosotros leemos el texto también, es un hotel solitario, en las montañas, habitaciones vacías, ¿cierto? Habitaciones prohibidas. Fíjense que en alguna parte del tráiler existe también un conserje que le dice a este niño que no entra a tal habitación porque hay algo misterioso, otra técnica estética, ¿cierto? Que nos va a llevar al terror. Estos largos pasillos donde él anda, ¿cierto? En su triciclo, como estas bicicletas, ¿cierto? Y donde puede transcurrir algo, ahí se pueden apagar las luces. También utiliza recursos estéticos como, y que puede estar también en el texto, que son descripciones, la música juega mucho en las películas con el suspenso cuando es de terror, ¿cierto? Estas frases enigmáticas de este niño que habla con un espejo, ¿cierto? Del papá que es cierto que vislumbra esta locura, está tirado en el suelo, que dice que alguien lo está poseyendo, y las sensaciones que nos produce a nosotros como espectadores, esta idea de miedo, terror y suspenso. Entonces lo que yo quiero, que en la siguiente historia, que es un cuento de Edgar Allan Poe, otro autor, ¿cierto?, de la novela de terror, ¿ya? Así que ustedes pueden investigar quién es Edgar Allan Poe, los invito para ver cómo él desarrolla, ¿cierto?, el tema estético del terror en sus escritos, ¿ya? Entonces van a leer El corazón delator, que también está en el canal de YouTube, ¿ya? También está en el canal de YouTube como un cuento, lo pueden ver ahí, visualizar o leerlo, y me van a identificar, ¿cierto?, en esa historia todos los recursos estéticos, es decir, los personajes, en este caso el ambiente, los temas que prevalecen, ¿cierto?, para hacer, en este caso, para caracterizarse como un texto de terror, con todo lo que le enseñé yo. Y eso va a estar evidenciado bien en la guía, va a estar el texto y van a estar las preguntas referidas a cómo nosotros podemos analizar estéticamente ese texto de manera, ¿cierto?, basado en la literatura del terror. ¿Ya? Entonces, esta tarea es nuestra segunda tarea de la unidad y también tiene un puntaje, ¿cierto?, que es de 2 décimas. Como todas las clases van a quedar en PDF, ¿ya? Así que ahí pueden tener los apuntes para poder desarrollar la guía.
todas las características de la novela del terror. Ya hay que investigar un poquito de Edgar Allan Poe para contestar algunos aspectos de la guía. Así que eso se entrega hasta el día sábado, ¿ya? Voy a estar hasta el día miércoles recibiendo todas sus tareas pendientes para subirles sus notas de la prueba de unidad 0 de nivelación. Para las pruebas del libro van a haber actividades los días antes a la prueba para darle un puntaje a la prueba del libro, ¿ya?